Muy bien, gracias por las novedades del caso Libra. Ahora vamos a seguir. Y ahora para seguir con los análisis de lo que ha dejado la elección del 26, tenemos una mesaza, dijera la señora, el sociólogo Pablo Semán, Hugo Aime, gran especialista, y Pablo Salinas. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Hola. Y gracias. Bueno, Pablo, ¿qué se lee de la lectura del domingo 26, el fin de semana de los cambios políticos, el empoderamiento de la política que hace Milei? Bueno, mira, yo lo primero que tenía ganas de decir es que no hay que sacar un balance de la elección tipo la sociedad dijo. Si uno ve 100 personas, tiene que ver 32 que no votaron, 33 que votaron a La Libertad Avanza y 23 que votaron a Fuerza Patria y a parte de lo que aglutinaba el peronismo. Eso quiere decir que es una sociedad dividida, que hay muchísima desesperanza y no son solamente los no votantes los que son los depositarios de la desesperanza, más bien creo que los no votantes no son un partido, no son homogéneos, pero hablan de la desesperanza de todos los demás. No hubo grandes festejos de la gente en las calles por esta elección, y que el peronismo tiene un gran problema porque 23 de cada 100 es uno de los guarismos históricos. No estoy hablando de 23%, estoy hablando de 23 cada 100 personas que uno ve, que no es lo mismo. Pero el peronismo está en un proceso de retroceso y de achicamiento, de minoritización, del cual tiene que tomar conciencia. Ahora, no me parece que esto sea una situación en la que uno tenga que sacar la conclusión de que la sociedad le dio por entero un cheque en blanco a La Libertad Avanza, claro. Porque de la misma manera que hay antiperonismo, y no es solamente el antiperonismo del 55, también, incluso entre votantes de Milei, durante todo el periodo electoral hubo manifestaciones de distancia, de desacuerdo, donde los votantes de Milei después dieron una vuelta por encima, hicieron de tripas corazón y terminaron votando. Pero ahí hay dudas, hay desesperanzas y hay divisiones en la sociedad argentina. Eso es lo que yo veo como balance general del panorama electoral. También una cosita que es, creo que el voto de La Libertad Avanza se acerca un poco más a la composición de lo que era el PRO, pero también sigue teniendo un voto popular en algunas ciudades, en algunas provincias, en algunos circuitos electorales del conurbano. Incluso de sectores muy vulnerables o pobres de la sociedad. Entonces eso obliga a que el peronismo haga su reflexión sobre qué es lo que estuvo haciendo durante los últimos años, que perdió tantas elecciones y bajó sus pisos históricos. Claro. Hugo, a ver, con toda la experiencia de estos 42 años de democracia cuesta, ¿qué lectura? Sí, yo empecé después de Alfonsín, pero igualmente... Sí, bueno, son igual. 30 y pico. 30 y da pico, lo mismo, pero Hugo. No empecemos con esa diferencia. Que es el más joven de nosotros. Mirá, yo veo varias cosas. Uno, algo estable. Si vos tomás la elección del 2000, elecciones intermedias, 2017, 2021, 2025, el no peronismo sacó siempre 41, de 40 a 42 puntos de voto. Es la base. Una base fuerte que tiene la derecha en la Argentina. El peronismo en 2017, si yo sumo los votos de Massa, era casi 39. Pasa a 33 y pasa a 31. Quiere decir, el peronismo viene cayendo y la fuerza antiperonista como tal se manifiesta. Ahora, si yo me pongo a mirar, estoy de acuerdo con los comentarios de Pablo respecto a es un voto, digamos, el de Milei es un voto, yo diría, convencido que no quiere ir para atrás y le quiere dar una nueva oportunidad a este gobierno porque no tiene... Una prórroga de esperanza, se podría decir. Exactamente, creo que lo de Trump funcionó muy bien. Creo que la advertencia del presidente Trump de o vamos al futuro con Milei o entran en default y entran en un desastre, funcionó. Eso se vio claro en todos los estudios que vinimos haciendo. La idea que Argentina es... odia a los americanos, más o menos, porque tenés entre 36 y 38% de los argentinos que están totalmente de acuerdo con el alineamiento de Estados Unidos, el alineamiento de Argentina con Estados Unidos. Ahora, hay un problema de base en el peronismo. El peronismo todavía no nos explicó por qué perdió en 2023.
no hemos escuchado ni adentro del peronismo, que es lo peor, porque vos decís, para afuera no dijeron nada. No, cuando vos hablás con cada uno de los que tuvieron que ver, las explicaciones son diversas. Entonces vos tenés una fuerza política que dejó de ser tal porque carece de identidad única. No sabe a dónde va, ni sabe por qué le pasó lo que le pasó. ¿Lo escuchás, Alberto? Acaba de decir, Cristina no era mi jefa política. Y un día voy a contar qué me hizo Cristina. Cristina dice la culpa, y la culpa es de Alberto, pero ella fue la que lo puso. Entonces, acabamos de escuchar a Recalde decir que él no iba a votar en la propuesta de Massa para que Argentina no defaultee. Digo, estamos en eso. ¿Cómo esa fuerza política pretende gobernar la Argentina si no tiene un plan para la Argentina? ¿Vos creés que Milei en estos momentos, con estos movimientos políticos que hizo el fin de semana, ha hecho peronismo o ha hecho kirchnerismo? En cuanto que asumió un poder político él fuerte, lo sacó a Macri de la cancha, se quedó él como único conductor de la derecha. Bueno, eso es claro. Ahora, lo que pasa es que volvemos a la historia de siempre. O sea, que vos, el resultado de la elección intermedia no te define para nada la elección de dentro de 2 años. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la fuerza opositora hoy carece de una conducción política clara. Porque, digamos, claro, Cristina es en lo formal, está discutida en lo real, y la verdad, el peronismo piensa en términos de conurbano, el de la provincia de Buenos Aires, pero el que ganó es el del interior. Y yo quiero recordar que los grandes procesos de renovación política del peronismo vinieron o de La Rioja o de Santa Cruz. Claro. Después sí se apoyaron en la provincia de Buenos Aires, sí, porque desde el interior se tiene otra visión respecto a la Argentina, claro, que es desde el conurbano. Claro, está buena esa síntesis, ¿eh? Y Pablo Salinas, ¿cómo estás viendo? Bueno, un poco eso, un poco el gobierno con este 40 y pico por ciento que hablábamos recién de una base que se va trasladando más allá de quién la representa. Creo que tuvo una elección también, además de esta aparición de Estados Unidos y demás, en tanto no había oferta enfrente, un poco lo explicaba Hugo recién, Pablo también. Muy desarticulado el peronismo, distintos argumentos para los mismos discursos o distintos discursos para las mismas ideas. Bueno, no me sorprende que haya ocurrido eso, y ante la no oferta de nada y ante algún riesgo o algún factor miedo que se instaló en los últimos días de la campaña, ocurrió eso. También recordemos que hubo fuerzas políticas que no hicieron, o sea, yo no recuerdo una campaña de propuestas que hayamos tenido en las últimas semanas. Entonces vos como elector, ¿qué tenías que hacer? ¿A quién tenías que elegir? ¿Qué te proponía de distinto? ¿Cuál era el discurso para saltar por arriba del laberinto en el que te encontrás en el día a día, donde el mango no alcanza, donde Argentina en esta elección, que gana la Libertad Avanza de medio término, sigue más endeudada de cuando empezó este gobierno y con menos reserva de cuando empezó este gobierno, con un nuevo acreedor que no teníamos como el Tesoro cuando empezó este gobierno? Estamos en ese lugar, y triste de la oferta política que con toda esta situación la única opción haya sido lo menos malo que se vio, que lo menos malo que se vio, evidentemente, lo único que te hablaba de hoy para adelante es la Libertad Avanza. Está bien. Ahora, términos de lo que, por ejemplo, el Pepe Mujica siempre decía, ¿no? La derecha se une siempre por los intereses, y los sectores del campo nacional y popular se dividen estúpidamente por las ideas. Hay, en lo que vos decís, Pablo, de una oposición grande, pero que no encuentra liderazgo, no encuentra un... Hay algo que dice Álvaro García Linera, y que explica muy bien la situación del peronismo y en parte de lo que ocurrió en Bolivia, que creo que es un espejo de lo que puede ocurrir con el peronismo, esa pelea fratricida entre fracciones del movimiento al socialismo en Bolivia, que es que cuando los movimientos nacional populares, democráticos, se quedan sin ideas de proyecto, empiezan las peleas personales. Y además yo creo que, coincido con vos, pero haría retroceder un poco más la línea de tiempo, que es el peronismo se debe a sí mismo una explicación de por qué perdió no solamente 2023 y no solamente 2019, porque acá parece que el peronismo no perdió 2015 y el peronismo perdió 2015. Uno puede decir, se fue Cristina con la plaza llena, sí, está bien, se fue con la plaza llena, pero perdió la elección. Y después antes perdió elecciones y después perdió elecciones. Y entonces ahí también pasa esto que dice Hugo, que es, uno escucha las explicaciones más inverosímiles. Cuanto más habla con dirigentes peronistas,
Yo he oído aseveraciones de que el gobierno se caía en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. He oído exteriorización de las responsabilidades políticas, que las redes sociales, que el imperialismo soviético, no sé, un montón de Y no hay ideas. una mirada hacia el interior. Bueno, y además quiero decir una cosa que para mí es sintomática de lo que vino pasando en los últimos tiempos, que el argumento, no importa quién tiene razón en las discusiones internas, institucionales, eso no me importa, pero el argumento de que el peronismo para ganar tiene que pasar silbando bajito o no tiene que decir que puede ganar, Claro. y tiene que ganar con jugarretas, que es que no haya paso, que gane con el 40+1 con la diferencia de 10. Eso, después uno se pregunta, ¿por qué el peronismo tiene tan bajo porcentaje electoral? ¿Qué es, una agrupación clandestina? El peronismo es un movimiento, o históricamente fue un movimiento de mayorías, y tiene que tener un proyecto para las mayorías. No puede ganar, insisto, silbando bajito, como que no, que no nos vean venir. ¿Le falta coraje, si vos? ¿Le falta... No es solamente coraje, falta elaboración política. Los procesos de renovación política, yo no creo que haya una regla histórica, pero no importa, pero son necesarios y no se asume que son necesarios y no hay institucionalización de un mínimo de regla sucesoria. Una de las cosas que hubo en el peronismo en los 80 fue la renovación peronista, que hubo elecciones internas. No sé cuál es el mecanismo en este momento, yo tampoco soy especialista en eso. Lo que quiero decir es que acá no hay regla sucesoria, hay batalla. Claro. Por el remanente de votos del peronismo, donde se están buscando más los puestos de los representantes que la representación, claro, de las mayorías. Claro. Por eso yo empecé diciendo que 23 de cada 100 personas votaron al peronismo, contando los que no votaron. Eso es una audiencia de Netflix. Bueno, el peronismo no puede ser una audiencia de Netflix, ¿no? No puede ser el 23% del total de la ciudadanía, insisto, contando los que no votaron. Y me parece que es muy influyente en ese resultado paupérrimo, luego de varias derrotas sin explicaciones, que el peronismo hoy esté diciendo: tenemos que ganar, pero mudos, constructores de hegemonía sin palabra. Está bien, Pablo. Ahora, yo te decía esto del mileísmo, Hugo, porque viste que Milei asumió... parecía no importar la política y de pronto el tipo lo barrió a Macri y asumió él la conducción de toda la derecha. Pero ¿Es lo que le está faltando al peronismo, una conducción fuerte? Bueno, está bien, pero la conducción se le dio los votos, o sea, fíjate la interna, ¿no? Caputo diciendo, che, hay que consensuar, Karina, vamos adelante con Juan Pérez, digamos, sí, por decir. Sí, claro. ¿No? Y ganó la hipótesis Karina. Con Ahora, objetivamente... Con Esper cuestionado, denunciado... Pero lo que pasa es que lo que hay que entender, que el electorado de Milei votó Milei, no votó los candidatos de Milei. Entonces, fíjate, Milei en la campaña fue a Tucumán, dio vuelta a San Miguel de Tucumán. Fue a Córdoba. Fue a Tierra del Fuego, o sea, fue a Corrientes. A Rosario. Claro, a Rosario. Fue a los lugares que tenía que ir para intentar conseguir más diputados, como en el caso de Tucumán, y asegurar sus senadores. Hizo lo que tenía que hacer. Y él mantiene objetivamente tiene un 25%, digamos, de mileístas en su núcleo duro, y un 15% más, digamos, que dice, bueno, vamos por aquí. Ahora, es lo que hizo Milei, porque parecía muy mala la jugada de Adorni, ¿no? Porque era como, se cierra, pero al poner a Santilli, claro, lo anula totalmente a Macri. Lo anula a Macri, total. Seguramente ahora le va a comer todos los diputados. Todo. Ya empezó. Seguramente ya empezó con Patricia, pero digo, va a seguir seguramente. Ahora, el tema es dónde va Milei, digamos. Este es un país endeudado que depende de Estados Unidos, bueno, ustedes lo decían claramente. La economía sigue siendo el punto débil del gobierno. Claro, entonces, tiene un tiempo, 6 meses, o lo que sea, digamos, no lo podemos adivinar, para mostrar que puede agilizar el mercado interno. Pues yo estuve trabajando todo el tiempo en provincias en donde, ¿cuál era el discurso de los gobernadores? Eficiencia en el Estado, no gastar de más y discurso productivo. Eso, el peronismo, yo quiero insistir, el peronismo del conurbano perdió ese discurso. El peronismo nacional dejó de hablar de la cultura del trabajo.
Pero además, el problema es que no podés hablar de la cultura del trabajo del 45 en la época de la inteligencia artificial. Y eso no el peronismo yo no veo que lo discuta en ningún lado. El mileísmo sí lo incorpora, lo discute, se suma, digamos, a la corriente mundial sobre este tema, y Milei dice, bueno, yo voy con Trump y voy con toda esta nueva derecha para universalizar esta idea de un capitalismo que unifica a las naciones, digamos. Buenas noches. ¿Qué rol creen que jugó en esta elección la inflación? Hay mucha bibliografía de que habla de que la inflación es algo muy aleccionador para las sociedades. Bueno, el gobierno anterior terminó con una inflación muy alta y quiérase o no, es un dato de la realidad que este gobierno, en comparación a esas cifras, consiguió una desaceleración importante. ¿Qué rol creen que jugó la inflación en esta elección? Se subestima o se subestimó de algunos lugares, específicamente del peronismo, el valor de haber controlado alta la inflación. La inflación sigue estando, 2% mensual es alto, pero al ritmo que se venía es bastante más bajo. Se estabiliza en ese número y hay una cierta cantidad de certezas que vos les das a la actividad comercial, a las propias familias, que creo que se subestimó como argumento electoral y el gobierno se agarró muy fuerte a eso. De hecho, hizo esfuerzos ingentes en los meses previos a las elecciones para controlarlo de todo orden. De hecho, hay un apoyo al sostenimiento de la moneda muy concreto que va en ese sentido por parte de Estados Unidos con el último acuerdo con el Tesoro. Entonces, evidentemente encontró que ahí había una posibilidad y fue. Y del otro lado, hubo, lo decía hace un rato, no hubo ni siquiera, ni hacia adentro ni hacia afuera, algún reconocimiento de que algunas cuestiones sobre la economía o sobre la macroeconomía del periodo largo del peronismo en los últimos años, no hubo ninguna explicación, no hubo ninguna autocrítica, no hubo ningún, bueno, me equivoqué, tenemos que ir por acá. Bueno, la verdad que el debate sobre el déficit o el superávit fiscal está muy bien, pero ante determinados momentos hay que tener una conducta del gasto diferente, y eso creo yo que sí tuvo un peso silencioso por abajo, que ese 15% que hablaba Hugo, que no es el 25% del núcleo duro, sino ese 15% que va y que viene en función de lo que le ofrece la oferta electoral, optó por lo menos malo, y lo que menos malo que conoce hasta el momento es el gobierno de la Libertad Avanza. Agregaría cosas de largo plazo, que en Argentina 15 años es larguísimo plazo. Desde 2011 empezaron problemas de empleo juvenil, y así como hay una generación de gente sub 40, que uno nombra a Cristina Fernández de Kirchner y se les llenan de lágrimas los ojos, y yo conozco mucha gente así, hay muchos jóvenes que entraron al mercado de empleo y ya tienen unos cuantos años con muchísimos problemas que fueron crecientes. Eso, uno. Dos, el peronismo tuvo un problema con la aceptación de que había inflación, tuvo discusiones sobre el índice de inflación y siempre minimizó el problema, y además subestimó al electorado. Yo he escuchado a dirigentes peronistas hace no mucho tiempo hablar de una tesis que es: la gente tiene memoria de pez, memoria corta, y que la gente se traga cualquier camelo. Bueno, la gente mostró que no, y finalmente, después de la experiencia que empieza a ser problemática a partir del 2012, de la derrota de 2015, de los problemas de la presidencia de Alberto y del Frente de Todos, porque no fue solo Alberto, fueron un montón de gente, el Frente de Todos, fueron como todos, ¿no? Y después la experiencia de la pandemia, y después el fin traumático de esa experiencia, hace que la memoria de pez no pueda existir. La gente está con aprehensión, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, y realmente 2 años de distancia de esa experiencia, sin encima que nadie haya dicho una palabra. O sea, durante 1 año después de la derrota, los dirigentes kirchneristas estuvieron diciendo, bueno, no sé qué pasa, metieron la cabeza bajo la arena, y después salieron y me comí un caramelo de menta, acá estoy yo, ¿no? Cambié todo. Bueno, o sea, realmente no es solamente la inflación, sino es la experiencia de la relación con un agente político que no pudo controlar la inflación, que no se hizo cargo de ese problema y que creía que la gente tenía memoria de pez. Ese desprecio por el electorado en parte, no totalmente, insisto, porque eso no es totalmente, paga con la moneda que le pagaron. ¿Creen que puede haber...? La desaceleración de la tasa de inflación, obviamente, que no dejó de ser inflación, y todos sabemos eso, y pesa en los bolsillos incluso actualmente,
fue un alivio para mucha gente. Sí, total, sí. ¿Creen que puede haber un espacio en este momento, de aquí al 2027, para un espacio del medio, un centro, así como hace 2 años se votó en una elección de tercios? Hoy se votó en una elección totalmente polarizada, ¿no? Es decir, o Milei o el peronismo. De hecho, muchos dicen que ganó el voto del miedo, ¿no? Que hubo una campaña muy fuerte por el miedo. ¿Ustedes creen que ganó más Milei o el miedo? Y en todo caso, esa gente que votó a Milei por miedo, ¿puede votar a otra alternativa más de centro, más moderada, que no sea peronista? Le dejo la respuesta a Hugo, yo solo quiero decir una cosa. Para mí la tesis del voto del miedo es un tipo de tesis que subestima a los electores. Claro que siempre se vota por amor y por odio, pero hay una frase que dijo permanentemente la derecha sobre los votos del peronismo, que es el cagan en baldes, ¿no? Cuando votan al peronismo. Lo han dicho ahora, ¿eh? Claro. Lo han dicho en esta campaña. En septiembre lo dijeron. En Bueno, yo creo septiembre. que del lado del peronismo a veces ciertas subestimaciones de la complejidad de los electores del oficialismo son el caga en baldes del peronismo. Te dejo a vos con el centro, que sabes de eso. Bueno, pero no es como que cuando dicen votan en contra de sus propios intereses, es como un similar. Bueno, es el cagan en baldes también. Hay claro, un montón total. de cagan en baldes. Sí, sí. Bueno, está estudiado, ¿no? Que la gente vota con la gente que se identifica, no necesariamente vota por sus intereses, no hay que confundir las cosas, ¿no? Porque, digamos, cuando nosotros decimos somos seres emotivos que después racionalizamos, queda claro que lo que te mueve son las emociones. En las elecciones mueven las emociones, Por eso, obviamente. acá se movió mucho la emoción del miedo, la emoción del odio. Sí, pero hay otra emoción. ¿Sabes cuál? Sí. La de la esperanza y la identidad. ¿Sabes por qué? Porque ese 36% que a mí me contestó en las encuestas, que está totalmente de acuerdo con alinearse con Estados Unidos, está diciendo, al fin tengo un país, voy a tener un país en el que al que yo quiero tener. ¿Entendés? No es solo el miedo. Vino Trump y dice, Trump me va a salvar y además yo voy a ser parte del mundo occidental, porque si no estamos... Hay un sector que dijo, no, esto se va al diablo, y obviamente votó, pero no lo podés tomar como la única explicación. Perdón, y aparte, pero mucha ¿de qué gente manera votó? no daría miedo el peronismo no teniendo una propuesta que sea una revisión crítica de la experiencia traumática de los años anteriores? O sea, pedir que no dé miedo es un poco ingenuo. No, yo creo que a lo que se refiere Mariano, que en los días previos al 26, muchos decían, incluso comunicadores en forma muy responsable, ligados al peronismo, que decían, bueno, el gobierno está débil, se va al carajo el lunes, el dólar, blu, blu. En una forma muy irresponsable que muchas veces no tiene que ver nada con la realidad. A eso me parece que se refiere. No, claro, bueno, pero la gente dijo, había un pánico, la verdad había un estoy pánico. bastante mal, yo no quiero seguir complicándome, vamos a darle una extensión. Sí, pero una te voy a prueba de dar esperanza. algunos datos, A porque ver, yo digo... está bueno eso. En el mes de septiembre, la expectativa de mejoras a un año era del 34%. 34%. Y venía del 45% en diciembre. ¿Sabes cuánto tenía el día jueves antes de la elección? 40%. El 40% de los argentinos me decían que de aquí a un año la Argentina iba a estar mejor. Era un voto de esperanza, que es este voto que yo estoy diciendo. Claro. Era que yo no quiero que vuelva el peronismo. Estamos hablando del 40-42 que los votó al Milei, ¿no? Está bien, pero ese ojo, dijo, no quiero que vuelva el peronismo y me Sí. parece que este señor está en la buena onda. Sí, está bien, pero ese 40% que vos mencionás, hay que computarlo sobre el 67% que fue a votar. Está bien, pero históricamente... Claro, pero las encuestas las haces sobre todos los Soy electores. aguafiesta, pero te digo... ¿Soy aguafiesta en qué sentido? De que el nivel de presentismo en las elecciones legislativas es de 70, 71, 72, nunca fue más. No, 77, 75 Mariano, ha pero- habido... pero Hace Perdóname. muchos años que no es Yo eso. creo Mariano. que hay un elemento, a ver, yo creo que se pueden conjugar estos elementos. Evidentemente había una esperanza en Milei, nadie podía poner mucha esperanza en el peronismo, eso creo que lo tenemos en común. Creo que, independientemente de la cifra del ausentismo, porque no hay que construir el partido de la abstención, cuando uno habla con los que no votaron o con los que no votaban, porque aparte el ausentismo
se cruzó, ¿no? En septiembre no votaron los que votaban a La Libertad Avanza, claro. Y en octubre no votaron los que votaban al peronismo por distintas razones, no vamos a resolver eso ahora, pero yo sí creo que hay un elemento fuerte de desesperanza que en el análisis político lo incluiría, no en el análisis electoral inmediato, pero en el análisis político sí, porque aparte esto se asienta sobre tendencias de la sociedad argentina más profundas, más de largo plazo, que tienen que ver con la erosión de la democracia. Claro, claro. Y ante Mariano, vos decías lo de la tercera vía, ¿no? Porque claro, ahí medio dando vueltas, o ese además, centro. Macri dijo, voy a ir con un candidato propio. ¿Hay espacio? Pero digamos, pareciera que hoy no hay, ¿no? Si no hay una construcción que movilice esto, un poco que lo decía Hugo y Pablo también, si no hay una emocionalidad movilizada a la hora de votar, una construcción, una percepción de una construcción de poder diferente, como la encaró Milei, apalancado, con una lectura para mí muy interesante de la emocionalidad de ese momento, de esa desesperanza, de esa bronca contenida y demás, va a ser difícil. Y lo vienen demostrando los últimos resultados electorales de aquellas alternativas que se dicen de centro, porque Milei no dijo que era de centro. Milei irrumpe como extrema derecha prendiendo una motosierra. Chao, claro, la motosierra. El argumento del centro en sociedades tan empatadas y tan polares, si no está apalancado de una idea más profunda del país, no tiene espacio. Una pregunta para cualquiera de los tres y anticipo que se los hago a modo de provocación. ¿Ustedes ven que por lo que escucho, que tenemos Milei por mucho tiempo más? No. ¿Creen que puede haber una posibilidad de que esto se cambie? No, yo creo, y quiero retomar algo que decía Pablo. Si vos te vas a la historia desde el 2000, desde Cristina en adelante, sí. 2011, 2015, ¿qué se discutía en la Argentina? Cómo armar una Argentina de progreso que contenga a los sectores más humildes de la sociedad. Esto es, cómo continuar en la Argentina con el sueño de la clase media. La Argentina, a diferencia de muchos países de América Latina, tiene la ventaja que aunque la gente esté por el piso, quiere ser de clase media. Entonces, si vos no resolvés ese problema, lo más probable es que empieces a tener problemas electorales. Los tuvo el peronismo, los tuvo Mauricio Macri, es muy probable que los vaya a tener Milei también. Invito a hacer memoria. En el año 2017, medio término, donde Macri se impone en las elecciones, empezó el argumento, no sé si lo van a recordar, va a reelegir Macri, va a reelegir Vidal en provincia de Buenos Aires, va a reelegir Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Diciembre, reforma previsional, empieza un quiebre. Abril, mayo, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Septiembre, crisis severa y profunda de un gabinete que se reduce a la mitad. El otro año, en términos futbolísticos, el gobierno termina mirando al banco, pidiendo la hora y entregándolo a la altura de las primarias, donde ya era claro que el peronismo se había vuelto a imponer en la elección. Entonces, la verdad que hoy el 27 queda un poco lejos para ese tipo de conclusiones y me parece que asentado el polvo electoral, los problemas siguen siendo los mismos, lo decía hace un rato, pero con más deuda y menos reserva, claro. Y eso va a seguir estresando el ambiente y el clima político. Yo agregaría una cosa que es uno de los síntomas del cambio político en la Argentina y del cambio de discusiones en la Argentina es que el partido de la inclusión que viene a ser el peronismo está muy debilitado y los planteos inclusivos están siendo debilitados. Entonces, estamos discutiendo el mínimo posible. No estamos discutiendo si tiene que haber salud pública o educación pública. Estamos discutiendo si tienen que darle fondos al Hospital Garrahan. Bueno, ese es un elemento. Hay como una capa de consensos nuevos, que yo soy crítico de esos consensos, pero esos consensos están ahí. Hay que ver si eso dura o no. Y esto no tiene nada que ver con que siga siendo Milei presidente a partir del 2027 o no, porque eso en Argentina todos sabemos que es imposible de predecirlo y ninguno de nosotros se quiso jugar y no lo va a hacer. Claro, pero yo quiero insistir con esta idea. La Argentina necesita modernidad con inclusión. Entonces, alguien tiene que venir y resolver eso. Si no, yo igualmente tiendo a pensar que no hay... Mirá que yo era un defensor de la Avenida del Centro. Yo tiendo a creer que la Argentina va a dos polos, igual que en Estados Unidos. Exacto. Demócratas y republicanos. Demócratas de derecha, de centro, claro. De izquierda, como ahora te va a pasar en Nueva York, y republicanos lo mismo. Sí, pero en Estados Unidos nadie discute la producción, el empleo y las industrias. Claro, bueno. Nadie. Bueno,
Es que acá no se puede seguir discutiendo. ¿Y eso. ven algún liderazgo en el peronismo que surja fuerte ahora? El peronismo se debe a una discusión que la viene pateando hace años. Es un poco lo que decía Hugo. Y años, y lo tiene que resolver los partidos hasta ahora, como los conocemos, resuelven sus conflictos internos con internas, Con casualmente. interna, hay que volver a las internas. Hay que habilitar un proceso interno. Sí. En primer lugar, no digo que sea lo único, me parece que hay un montón de otras explicaciones por fuera de los partidos, pero bueno, es un inicio y es una señal, y hay que ir a una interna en donde no te corran en el escritorio de la Conmebol. Todos los que quieran participar, que participen, Todo, y el que no exacto. llegue con los papelitos, que le den los papelitos para que llegue. Claro. Que se discute Está y que bien. se resuelva. Para resolver los problemas que dice Hugo, de identidad y de propuesta del peronismo, me parece que hay dirigentes jóvenes del peronismo que están empeñados en esfuerzos de renovación en las provincias y en la provincia de Buenos Aires. Yo no quiero negar esa posibilidad. Me parece que no hay regla sucesoria y me parece que el peronismo, un poco como lo decía García Linera sobre el MAS en Bolivia, entró en una etapa de canibalismo interno donde hay una desproporción en el nivel de enfrentamientos que a veces parece que quieren dar un golpe de Estado en Inglaterra para ganar la interna de la unidad básica de Ituzaingó. Entonces, realmente eso es de un nivel de irracionalidad, donde se festeja que se ganaron representantes, pero que no se representó. Claro. Entonces, en este momento el peronismo está haciendo todo lo contrario como conjunto de lo que tiene que hacer para que surjan liderazgo. Tiene que tener un espacio de discusión donde se presenten las mejores propuestas, los mejores perfiles, los mejores repertorios, pero se está negando eso a sí mismo. Claro. Bien. Muchas gracias, es muy interesante. Gracias, Pablo. Gracias. Un gustazo. Gracias. Hugo, gracias como siempre. Gracias al otro Pablo. Un gran momento, debate interesante.